Mis queridas audiolectoras y mis queridos audiolectores, quiero contarles que el libro del que hablaremos hoy no lo leeré en voz alta, y no es por falta de ganas, sino por una cuestión de derechos de autor. Sin embargo, hay algo que sí puedo hacer: detenerme contigo en sus páginas, reflexionar, recorrer sus imágenes, detenernos en sus personajes y juntos pensar de qué está hecha esta historia. En esta ocasión quiero que me acompañes en un análisis extenso y detallado de El mapa y el territorio. Una novela que abre muchas puertas a la reflexión sobre la creación artística, el valor del arte, la figura del autor y la fragilidad del mundo moderno. Escrita por Michel Houellebecq, un autor al que ya hemos visitado antes en este canal, esta obra es una de las más redondas y sorprendentes de su bibliografía, con escenas que aún retumban en mi memoria y personajes que parecen salidos de un espejo roto. Como ya sabes, también tengo otras obras de él y seguiré compartiéndolas en análisis para que puedas decidir si deseas leerlas tú mismo o tú misma. Así que ponte cómodo o cómoda, sírvete un café o un té y ven conmigo a desentrañar esta novela provocadora y reveladora. Entras a esta novela como quien cruza una galería silenciosa, con pasos suaves y los ojos muy abiertos. Desde el principio, el mapa y el territorio te propone observar, mirar con atención no solo las obras de arte, sino el mundo que las produce y las destruye. Y tú, como lector o audiolectora, ya estás dentro de esa exposición. El protagonista es Jed Martín, un artista visual silencioso, reservado, casi transparente. Su vida gira en torno a sus obras, primero fotografías de objetos industriales, luego mapas de carreteras Michelin y más tarde retratos de figuras destacadas del mundo cultural y económico. Jed no busca el espectáculo, busca la captura perfecta. El tono de la narración es sobrio, contenido. La prosa de Houellebecq aquí es más amable, más contenida que en otras de sus novelas, pero sin perder su filo. Hay menos cinismo, pero más tristeza, y eso se siente desde las primeras páginas. Jed Martín vive aislado, pero no como castigo, sino como condición. La soledad le permite trabajar, pensar, contemplar. No tiene una vida amorosa intensa ni relaciones sociales amplias. Todo está en su obra, y eso ya es una declaración. Uno de los grandes temas de la novela es el arte. ¿Qué significa crear en un mundo saturado de imágenes? ¿Qué valor tiene una obra cuando ya todo ha sido fotografiado, pintado, registrado? Jed responde con el silencio y con una mirada que va más allá de lo aparente. Su ascenso artístico ocurre sin que él lo provoque. No hace marketing, no manipula, simplemente crea, y el mundo por alguna razón lo consagra. Su exposición de retratos es un éxito. Su obra más famosa, un retrato del mismísimo Michel Houellebecq. Sí, el autor aparece como personaje en la novela. Ese giro autorreferencial es uno de los momentos más impactantes del libro. Houellebecq se escribe a sí mismo como un hombre hosco, deteriorado, solitario, una jugada arriesgada y brillante. El encuentro entre Jed y Houellebecq es uno de los núcleos narrativos más potentes. Se encuentran, conversan, se respetan. Houellebecq, en su versión novelada, es ambiguo, detestable y tierno, lúcido y frágil, y ese retrato se convierte en una pieza central en la vida de Jed. Pero no todo es contemplación. A mitad del libro, la novela da un giro radical. El escritor Michel Houellebecq es asesinado brutalmente. Sí, has oído bien. La novela cambia de tono y se convierte en una suerte de policial oscuro, con un crimen grotesco y una investigación a cargo del comisario Jacqueline. Esta combinación de géneros, novela de artista, autoficción y thriller, funciona como un dispositivo que te obliga a estar siempre alerta. Nunca sabes qué dirección tomará la historia. Y eso, audiolector, audiolectora, mantiene viva la lectura en todo momento.
Jed, aunque no está directamente involucrado en el crimen, queda marcado por la muerte del autor. Ese asesinato se vuelve un punto de inflexión, no solo en la trama, sino en la vida emocional del artista, una forma de quiebre que reverbera hacia adelante. La novela se sostiene en tres pilares: el arte, la muerte y el paso del tiempo, y cada uno de ellos está trabajado con una delicadeza insólita para un autor tan filoso como Houellebecq. Aquí no hay escándalo, hay observación atenta. El padre de Jed es otro personaje clave, un arquitecto jubilado, enfermo, con quien mantiene una relación distante pero cargada de una ternura muda. Su declive físico, su dependencia, sus silencios son algunos de los momentos más conmovedores del libro. La muerte del padre no es un clímax, sino un desvanecimiento, y eso lo hace más real. Jed asiste al deterioro con respeto, con resignación, con una humanidad que duele. Y tú estás ahí acompañando esa despedida sin grandes palabras. El arte de Jed se transforma con el tiempo. Sus últimos trabajos se alejan de lo humano, de lo social. Comienza a pintar la naturaleza, los animales, los árboles, como si después de tanto ruido solo quedara volver a lo elemental. Houellebecq plantea, sin decirlo, que quizás el arte más puro no es el que representa al hombre, sino el que lo excluye, y eso, audiolector, audiolectora, es una idea perturbadora y bellísima a la vez. La construcción narrativa es impecable, cada parte tiene su ritmo, su tono, su peso. No hay escenas sobrantes, todo está medido como en una composición pictórica, un cuadro literario, diría yo. La aparición de Houellebecq como personaje permite un juego fascinante. El autor habla de sí mismo con ironía, se mira desde afuera, se caricaturiza, se humaniza, y eso es un gesto de una honestidad brutal. Jed Martin no es un genio atormentado, es alguien que mira, y eso en un mundo saturado de palabras y ruido es un acto revolucionario. Su arte no grita, sus cuadros no provocan, invitan a detenerse. La crítica social está presente, como siempre en Houellebecq, pero aquí es más suave, más integrada al flujo narrativo. Se habla de turismo, de envejecimiento, de automatización, de desaparición de los oficios, todo como un murmullo de fondo. El crimen del autor Michel Houellebecq es grotesco, exagerado, casi una burla a los thrillers convencionales, y sin embargo te sacude, porque más allá del asesinato lo que se pone en juego es la desaparición del pensamiento, la extinción de una voz incómoda. El comisario Jacqueline, encargado del caso, es un personaje secundario muy bien delineado. No es un héroe, es un funcionario cansado, lúcido, sensible, un hombre que reflexiona más de lo que actúa, como tantos en esta novela. A lo largo de la historia vas viendo cómo los personajes se retiran del mundo. No hay grandes batallas, no hay desenlaces explosivos, hay rendiciones silenciosas, elecciones íntimas, y eso es profundamente humano. Uno de los elementos más sutiles del libro es cómo retrata el envejecimiento. No desde el drama, sino desde la percepción. El tiempo se dilata, los días se parecen, los rostros se borran, y todo eso se narra sin lágrimas, pero con una melancolía honda. El lenguaje sobrio, Houellebecq no se excede. Aquí no hay provocaciones sexuales, ni discursos incendiarios, hay una voz madura, casi meditativa, que parece haber hecho las paces con su propio desencanto. A través de Jed, el libro pregunta ¿qué sentido tiene el arte en un mundo donde ya nada perdura? La respuesta es, tal vez, que el arte no necesita sentido, solo necesita mirar. Hay escenas que se quedan contigo. La visita de Jed a Houellebecq, el funeral del padre, la soledad del artista pintando animales muertos, imágenes que no gritan pero no se ven. El mundo en que se mueve Jed es frío, funcional, técnico, pero él resiste desde un lugar inesperado, la contemplación. No se enfrenta, no se queja, solo observa y registra.
En algún momento Jed deja de hablar. Su presencia en la narración se vuelve cada vez más leve, más borrosa, y tú sientes que se está retirando, como si la novela misma estuviera dejándolo ir. Y ahí está una de las grandes virtudes del libro: decir mucho con muy poco. No hay exceso de trama, ni de giros. Hay una limpieza narrativa que le da peso a cada palabra. Houellebecq, el personaje, es una figura trágica, vive solo, en condiciones modestas, con sus costumbres excéntricas, es lúcido, pero no feliz, y ese retrato se vuelve, sin buscarlo, un homenaje. La muerte de Houellebecq genera más repercusiones mediáticas que emocionales. El mundo sigue, los diarios lo mencionan, los críticos escriben, pero la novela no celebra ni condena esa indiferencia, la muestra. La crítica al mercado del arte está presente, pero no como denuncia. Se sugiere que el arte ha sido absorbido por el capital, por las modas, por el espectáculo, y frente a eso la propuesta de Jed es callar, pintar, desaparecer. El final de la novela es sobrio, como todo el libro. Jed se ha ido del mundo del arte, vive en el campo, pinta en silencio. El comisario también se ha retirado. Todo se va apagando y sin embargo no hay desesperación, hay una especie de calma, como si después de tanto ruido, tanto mercado, tanto artificio, los personajes hubieran encontrado una especie de isla de silencio. La novela no da respuestas, pero sí deja ecos. ¿Vale la pena crear? ¿Tiene sentido el arte cuando ya nadie mira? ¿Qué queda de nosotros cuando todo se ha archivado, clasificado, olvidado? Houellebecq ha escrito muchas novelas provocadoras, pero esta es, tal vez, su novela más elegante, más pausada, más triste, más contemplativa. Una meditación sobre la vejez, el arte y la desaparición. Si llegas al final de esta historia con una mezcla de tristeza y serenidad, entonces la novela ha cumplido su cometido, porque no está hecha para provocar, sino para resonar. Jed Martín no salva al mundo, pero tampoco lo destruye, solo lo observa mientras se apaga, y al hacerlo lo ilumina por un momento. Así que, queridas audiolectoras y queridos audiolectores, si alguna vez han sentido que todo está yéndose lentamente, que el arte ya no conmueve y que el mundo se llena de ruido sin pausa, el mapa y el territorio les ofrece un refugio. No una respuesta, pero sí una forma de mirar en silencio. Gracias por quedarte hasta aquí y por acompañarme en este análisis pausado y sereno de una novela que no grita, pero que deja huella. Como siempre, te invito a compartir el canal, comentar qué otras obras quisieran que exploremos y seguir leyendo juntos, aunque sea en voz baja. A veces basta con observar para que algo cobre sentido. Nos encontramos en el próximo análisis con la misma taza de café, bueno, con distinto café, y los oídos atentos. Un abrazo desde Escúchame Leer.